La situación institucional que comenzó con Zelaya en Honduras a partir de aquel golpe de Estado en el 2009, que continuó con la salida de Lugo en Paraguay, con el impeachment contra Dilma en Brasil, ahora la condena a Lula da Silva por parte de un juez que es de última instancia en ese proceso judicial que tiene varios eslabones en la justicia brasileña, pone en debate la manera en que la justicia termina interviniendo en temas que antes tenían que ver con aspectos políticos y cuánto de incidencia hay sobre la coyuntura de quien está en el poder para avanzar judicialmente sobre otros que dejaron el mandato o bien que pueden formar parte de un próximo contexto electoral, como en el caso del propio Lula, quien aparece primero en las encuestas. Para poder analizar esta situación institucional, esta doliente Latinoamérica, estamos en línea con el Premio Nobel de la Paz. Es un privilegio ponernos en contacto con Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pablo Callejón y Marina Ojeda desde Telediario Federal los saludan. Bien, ¿cómo están, Pablo? Buenas tardes. Un gusto enorme, Adolfo. Buenas tardes, sí. Primero, pedirle una impresión de lo que ha significado para usted en lo personal, que tiene esa cercanía con Lula, con Dilma, con el proceso político en Brasil, lo que ha significado el fallo del juez Moro y la situación que enfrenta el expresidente brasileño. Bueno, conozco a Lula desde hace más de 40 años, ¿no? Cuando era dirigente de la ABC en Sao Paulo, el sindicato de los metalúrgicos, es un hombre que surge de las comunidades eclesiales de base y se integra al movimiento sindical y después en el tiempo comienza con la organización de lo que actualmente es un partido político, el PT, el Partido de los Trabajadores. Yo de lo que tengo de Lula, que es una persona honesta, con un trabajo muy de militancia para apoyar a los sectores más carenciados, y lógicamente que nos llama mucho la atención la política del juez Moro. Ya se esperaba porque hay una animosidad muy grande del juez Moro contra el PT, fundamentalmente contra Lula. Y bueno, las consecuencias son estas, que tratan de impedir que Lula se presente como candidato a la presidencia de la Nación, donde seguro va a tener mayoría después del el golpe de Estado que le dieron a Dilma Rousseff. Recuerdo que viajé a Brasilia. Estuve con todavía la presidenta Dilma Rousseff y en el Senado hablé muy brevemente diciendo que era un golpe de Estado y bueno, eso provocó un alboroto muy grande dentro del Senado de Brasil. Hablamos también con la Corte Suprema de Justicia, con el presidente. Y el presidente en realidad estaba como, ¿cómo podría decir?, nadando en dos aguas, ¿no? No sabía muy bien qué hacer, no hay que esperar, porque aquí son 14 miembros de la Corte Suprema, no todos opinan igual, y él quedaba un poco al margen, o por lo menos aparentaba estar al margen de todo del intento del golpe. Bueno, y estos golpes son los que se están instrumentando en el continente latinoamericano. Todos aquellos gobiernos progresistas, hay una gran complicidad de legisladores, de la justicia, de jueces, no de la justicia, de algunos jueces, para derrocar y seguir con esta política de recolonización del continente. Entonces vamos a ver, Lula, según lo que tengo información y también de los juristas nuestros que están en Curitiba, donde está el juez Moro, me dice que el juez ni siquiera quiere considerar que el departamento eso de que le acusan a Lula no es el dueño, sigue siendo la empresa la dueña del departamento que le dieron a Lula. Por lo tanto, Lula no ha cometido ningún delito con respecto a lo que se le acusa de corrupción.
¿no? Y presentaron toda la información, pero el juez Moro no quiere atender esas pruebas, ¿no? Que son más que evidentes sobre la inocencia de Lula. Pero bueno, las cosas están así en América Latina, es un retroceso muy fuerte en política social, en derechos humanos. Ustedes ven el retroceso social que tiene Brasil actualmente y también las acusaciones que hay sobre Temer, que reconoce públicamente que el golpe de Estado contra Dilma fue una venganza, no fue un hecho. A Dilma no la pueden acusar de corrupción bajo ningún punto de vista, ¿no? Y bueno, actualmente tenemos esta situación en el continente y hay que estar atentos, pero también hay que ver cuál es el manejo de una oposición acérrima como la que está sufriendo Brasil. Ustedes señalaron ahí, que nosotros lo vimos diciendo muchas veces, el golpe de Estado en Honduras contra Zelaya también, ¿no? Fue tremendo. Zelaya estuvo 2 veces en Argentina, con el cual nos hemos encontrado y conversado sobre la grave situación en Honduras, la muerte y persecución fundamentalmente a los periodistas, el golpe de Estado también en Paraguay con Lugo, donde le inventaron un ejército revolucionario del pueblo como para poder sacarlo de la presidencia. Y bueno, esa es la nueva metodología de los golpes de Estado en el continente. Adolfo, en algún momento durante la ¿Puedes hablar un poco más fuerte que no se escucha? Sí, vamos a intentar mejorar el retorno. Le decía que durante los años 70 hubo una articulación de las distintas dictaduras en lo que se denominó el Plan Cóndor. Hoy esa articulación es política, utilizando a la justicia como instrumento para contrarrestar los gobiernos populares. Bueno, sí, el Plan Cóndor tiene fundamentalmente su epicentro en el Cono Sur, ¿no? Y están los archivos del Plan Cóndor en Paraguay, que es tremendo, aquí en Argentina, en Chile, la Internacional del Terror, y esto, los tentáculos del Plan Cóndor se extendió a Europa, a Estados Unidos. Recuerden ustedes el asesinato de Letelier en Washington, ¿no? Como lo de Bernardo Leitón en Roma, que no lograron matarlo porque sobrevivió al atentado. Pero también aquí nosotros tenemos el caso de Elena Holberg, ¿no? Y muchos otros que sería larguísimo quien más ha trabajado sobre esto, la investigación del Plan Cóndor, es Estela Canoni, la corresponsal del diario La Jornada, argentina, la corresponsal del diario La Jornada de México, ¿no? Que ha hecho un trabajo sobre los archivos del Plan Cóndor en Paraguay, y publica un libro que se llama La Hora del Lobo, sobre toda la operación del Plan Cóndor. Y yo recuerdo que estando en prisión, llevaron preso en la Superintendencia de Seguridad Federal a un joven Luis Páez, que después desapareció, nunca supe más de él, a la Superintendencia, que lo habían capturado grupos, comandos en San Salvador de Bahía, en Brasil, y se lo entregaron a la policía argentina y lo llevaron a la Superintendencia. Estoy hablando del año de febrero del año de abril del año 77, ¿no? Entonces, y actualmente, es decir, la doctrina de la seguridad nacional, que fue instrumentada en las escuelas de las Américas de Panamá y las academias militares de los Estados Unidos, no desapareció. La han reestructurado para estos golpes de Estado encubiertos, que le llamamos golpes de Estado blandos, donde no intervienen las Fuerzas Armadas en forma directa, salvo en Honduras, pero vemos que estos golpes
se pueden seguir repitiendo en países que no respondan a los intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos y de sus aliados en el continente. Adolfo, da la impresión de que estos golpes están resignificando. ¿Podés hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, le decía que da la impresión de que en los últimos años estos golpes se están resignificando, porque cuando pensamos en golpes, pensamos siempre en tanques, en militares, en tomar el poder por la fuerza, pero ahora parece que son otros poderes, como el judicial, pero también el parlamentario, en el caso de Brasil, los que vienen a interrumpir un proceso democrático. No, esto es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Nosotros esto lo hemos comprobado en Brasilia, lo hemos comprobado en muchos dirigentes políticos, en jueces, que están proclives a, no sé si por prebendas económicas o ideológicamente, se someten a actuar de esa forma, ¿no? Lo que pasa es que estas democracias delegativas no dan para más, ¿no? Que el pueblo vota y delega todo el poder en quienes no gobiernan, y después no gobiernan aquellos que no llegan por elecciones, ¿no? Y el pueblo queda en un estado de indefensión jurídica. Lo estamos viviendo, Brasil lo está viviendo, lo vivió Paraguay, lo vivió Honduras, y lo podemos vivir cualquier otro país, ¿no? Eso es grave. Hay que tratar de ver si se avanza en la construcción de la democracia participativa, donde el pueblo no delegue todo el poder, que tenga derecho a los plebiscitos, las consultas populares, que la reforma constitucional del año 94, si ustedes recuerdan, las prevé, pero los diputados y senadores le dieron más vuelta que perro para acostarse y no llegaron a instrumentarla adecuadamente. Y hoy prácticamente es imposible llamar a un plebiscito vinculante porque los intereses económicos y políticos lo han impedido, ¿no? Entonces estamos maniatados, estamos en un estado de indefensión constitucional y jurídica. Adolfo, ¿y cuáles son entonces los espacios para la defensa de los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos laborales? ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales y del progresismo en América Latina? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa son las movilizaciones populares, ¿no? Es lo que nos queda, y tratar de revertir esto, tratar de encontrar dirigentes políticos que sean idóneos y no sean vendidos, que no claudiquen, y tratar de reformar también lo que es el Poder Judicial para que una vez por todas sea independiente de los otros poderes políticos, ¿no? Hoy ustedes saben perfectamente que el Poder Judicial está sometido al poder político en la mayoría de nuestros países, incluso aquí en nuestro país, ¿no? Basta ver lo que está pasando en Jujuy, para no entrar, digamos, en otra serie de problemas que hoy se vienen planteando, no, la fuerte represión a las protestas sociales, el caso de PepsiCo, que es lo último que se está aquí en vigencia, y que quedan 600 familias en la calle, ¿no? Creo que hay cosas, si hablamos de democracia, democracia significa derecho a igualdad para todos, ¿no? Derecho al trabajo, derecho a la salud, a la educación, a la información. Y bueno, habrá que repensar qué tipo de democracias tenemos. Nosotros siempre planteamos que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos en su integridad, estoy hablando, ¿no? Sí. Las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Y eso es lo que estamos viviendo lamentablemente en el día de hoy en muchos países. ¿Advierte en este sentido que hay una mirada latinoamericana, Adolfo, que busca contrarrestar lo que son esas políticas neoliberales? Usted señalaba, por ejemplo, lo que ha sucedido en PepsiCo, que se reproduce en muchas otras empresas, lo que son algunas acciones represivas a protestas de trabajadores. Hoy se conoce que el Mercosur ha
puesto un freno a la intención que tenían muchos sectores políticos de derecha, por ejemplo, a quitar a Venezuela del núcleo de países. ¿Advierte que hay una posición unívoca o también la salida de algunos mandatarios progresistas en gobiernos de la región ha debilitado esa lucha popular? Mira, son como ciclos, ¿no? Donde hay gobiernos populares que ascienden y después decaen, tal vez porque muchos de estos gobiernos han trabajado mucho sobre la coyuntura y no sobre los proyectos de mediano y largo plazo. No, en nuestros países no se programa las cosas en mediano y largo plazo como hacen. Yo viajo por el mundo, pero por ejemplo veo que en Japón están programando 20, 30 años y saben qué objetivos van a conseguir. Nosotros aquí trabajamos para el hoy, en políticas de coyuntura y no en políticas de cambios estructurales que sean permanentes. Creo que en el continente quien más ha trabajado sobre esto y que ha hecho grandes avances importantes es Evo Morales en Bolivia, ¿no? Con una política pluricultural, lingüística, de integración, recuperar la soberanía que estaba totalmente perdida, ¿no? Como es decir, la soberanía no es un título nomás, es como un gobierno, un país controla sus bienes y recursos naturales y no lo despilfarra, ¿no? Y esto es lo que ha hecho Evo con el gas, con la minería, con el petróleo, con los recursos que en realidad son la base del desarrollo boliviano, ¿no? Y también la integración cultural, el desarrollo educativo, ¿no? La UNESCO ha planteado muchas cosas sobre los progresos educativos de Bolivia, ¿no? Y Argentina, que era un país muy avanzado en toda América Latina en el plano educativo, ha retrocedido enormemente. Y creo que esto es lo que hay que revisar, cuáles son las políticas y cómo se van a programar las cosas a mediano y largo plazo con una participación, lógicamente, de los sectores populares, ¿no? Es esto, es un desafío grande, pero la verdad que estamos en grandes dificultades en la mayoría de los países. El caso de Rafael Correa, que también intentaron derrocarlo en reiteradas oportunidades, superó esto y bueno, pudo hacer un traspaso ordenado de su gobierno a quien le sucede, ¿no? A Lenín Moreno. Pero tenemos serias dificultades en el resto. México, un país hermoso, de una violencia y una falta de institucionalidad creciente. Entonces, no estamos en el mejor momento, ni contar Venezuela, ¿no? Que está en una situación realmente preocupante. Adolfo, le agradecemos muchísimo que nos permita, a través de su idoneidad, de su prestigio y de su análisis, poder reflexionar sobre esta realidad tan dolorosa que implica la patria grande latinoamericana y cada una de estas instancias que forman parte de lo que ha sido la noche más larga en las dictaduras de los 70, principios de los 80, como por ejemplo en Chile, pero también de las políticas neoliberales y su impacto, en definitiva, en la vida social de los latinoamericanos. Le mandamos un abrazo enorme y ojalá que tengamos pronto una nueva oportunidad de poder escucharlo y disfrutarlo. No hay que perder la esperanza, ¿no? Creo que son procesos continentales en nuestros países. Y fundamentalmente hay que buscar la unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Creo que esto de buscar la uniformidad nos ha hecho mucho daño. Bueno, un abrazo y lo mejor para ustedes. Ha sido un gusto para nosotros, Adolfo, un gustazo. Gracias, hasta pronto.